Amalia siempre había pensado que la pobreza tenía un sonido propio, el crujido de las tablas viejas bajo los pies, el silbido del viento entrando por las rendijas, y el golpeteo áspero de una vida que parecía hecha para desgastarla. Vivía en un caserío perdido, entre cerros resecos, con poco más que un puñado de casas inclinadas y un puñado aún menor de esperanzas. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y desde entonces todo había ido cuesta abajo. El hombre que quedó a cargo, su padrastro, nunca la miró como una hija, sino como una carga, o peor aún, como una propiedad que jamás pidió pero que podía usar cuando quisiera. A los 17, Amalia ya conocía el peso de sus silencios, de sus amenazas veladas, de la forma en que la casa se volvía más pequeña cuando él entraba. Sabía también que el mundo afuera no era mucho mejor. En esos pueblos olvidados, el destino de una muchacha sola casi nunca era un destino justo. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. Había un olor a polvo revuelto, como si demasiados caballos hubieran pasado rápido por el camino. Desde temprano escuchó voces masculinas en la sala. Voces desconocidas y tensas. Cuando se asomó desde la cocina, vio a su padrastro conversando con dos hombres que nunca había visto. Uno alto, con bigote ralo y mirada de serpiente. El otro, ancho como una puerta, marcado por cicatrices que parecían mapas de viejas peleas. Hablaban en voz baja. Pero la palabra precio flotó en el aire como un puñal. Su corazón dio un salto que casi la dejó sin aliento. No era la primera vez que su padrastro mencionaba la idea de sacarla de encima, pero jamás había pensado que lo haría tan descaradamente, tan sin pudor, tan sin alma. Amalia retrocedió, intentando no hacer ruido, pero el suelo de madera siempre la traicionaba. La puerta se abrió de golpe. «Ven acá», ordenó el padrastro. Ella obedeció, no porque él mandara, sino porque sabía que, si no lo hacía, el castigo sería peor. Los dos hombres la miraron con descaro, no con deseo, que ya sería bastante grave, sino con cálculo. Como quien evalúa una mula o un caballo joven, ¿servirá? ¿Aguantará? ¿Vale la pena lo que cuesta? Amalia tragó saliva, sintiendo como su dignidad se estrujaba dentro de su pecho. «Está sana», dijo el padrastro, como si hablara de un animal. «¿Edad?», preguntó el de bigote. 17. Trabajadora. Obediente. No da lata. La mentira quemó como hierro caliente. Ella no era obediente. Solo sobrevivía. Hubo un silencio denso, casi asfixiante. Luego, monedas. Un puñado pesado que cayó sobre la mesa. El sonido retumbó en la casa como un disparo. «Trato hecho», dijo el hombre ancho. Amalia sintió que sus piernas dejaban de ser suyas. Era como si todo su interior se hubiera vaciado, dejándola hueca, ligera, a punto de desmoronarse. Intentó mirar a su padrastro, buscando algún rastro de humanidad, de arrepentimiento, de algo. Pero encontró un rostro pétreo, satisfecho, como si hubiese hecho un buen negocio. «Prepárate», le gruñó. «Te vas hoy mismo». De ella quiso preguntar a dónde. «¿Por qué? ¿Qué te hice?». Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. No servía de nada. Nadie la escucharía. Los hombres la sacaron de la casa, sin permitirle empacar nada más que lo que llevaba puesto. Al salir, el sol la golpeó con un calor seco que parecía burlarse de ella. Una carreta esperaba en el camino, y arriba había otras dos jóvenes, ambas con la mirada perdida. Con la piel marcada por el miedo, Amalia subió en silencio, mientras la carreta se alejaba del caserío. Pensó en algo extraño. Jamás había tenido una vida feliz. Pero aún así duele cuando alguien te arranca incluso lo poco que tienes. Y sin saberlo, en ese mismo instante, el destino empezaba a empaparse de polvo, y a girar hacia un encuentro que cambiaría todo. El sol caía a plomo cuando la carreta llegó a la cantina El Vado, un lugar donde los borrachos, los contrabandistas y los cansados del camino se mezclaban sin mucha diferencia. Era una construcción desvencijada, con paredes manchadas por décadas de humo y una sombra que prometía alivio del calor, aunque solo fuera una ilusión. Los traficantes detuvieron a las jóvenes ahí, bajo el pretexto de descansar los caballos. Pero Amalia entendió enseguida que ese no era un descanso, era una transacción más. Los hombres bajaron de la carreta riendo, escupiendo al suelo, como si cada paso fuese un recordatorio de que ellos mandaban. Una de las muchachas intentó hablar, pero el de bigote ralo le lanzó una mirada que la dejó muda de inmediato. Amalia se quedó quieta, atenta, con el corazón retumbando a un ritmo irregular. Desde el interior de la cantina, entre el humo gris del tabaco y la penumbra perpetua del lugar, alguien observaba. Silvestre Aranda, ranchero, solitario y dueño de la paciencia más larga del condado, estaba sentado en una mesa apartada, rodeado solo por una jarra de agua y un plato de frijoles que no había tocado. Tenía la mandíbula fuerte, la piel curtida por el sol y una mirada que parecía medirlo todo sin prisa. Cuando los vio bajar a las jóvenes de la carreta, algo dentro de él se tensó. No era un hombre impulsivo, pero tampoco era de los que se quedaban sentados viendo injusticias como si fueran nubes pasando. Había visto mujeres huyendo, niños perdidos, hombres vencidos por la crueldad de otros. Pero nunca se había cruzado con unos tipos tan descaradamente dueños de la miseria ajena.
Amalia sintió por un segundo que alguien la miraba y buscó esa mirada. Desde la sombra, Silvestre la sostuvo sin intimidarla. No había juicio, ni lástima, ni hambre. Solo una especie de alerta silenciosa, como si él ya estuviera calculando cómo sacarla de ahí, aunque aún no supiera por qué. Los traficantes entraron en la cantina. Pidieron tequila y soltaron una carcajada que se clavó como un cuchillo en los oídos de todos. Silvestre observó sus movimientos. El de Bigote llevaba la pistola floja, confiado. El Ancho tenía la mala costumbre de empujar a todos a su paso. Ninguno parecía temerle a nada. Muchachos, traen compañía, murmuró el cantinero, limpiando un vaso con un trapo que hacía más daño que ayuda. No es compañía, corrigió Silvestre con voz grave. Es mercancía. El cantinero tragó saliva. No te metas, Aranda. Silvestre no respondió. Ya estaba levantándose. Afuera, Amalia intentaba mantener la calma. No quería llorar frente a nadie. Llorar era mostrar debilidad y la debilidad atraía golpes. Sin embargo, algo dentro de ella cambió cuando vio al ranchero cruzar la puerta. Caminaba con una calma tan firme que parecía que el suelo le abría paso. El de Bigote lo notó enseguida. ¿Qué miras, vaquero? Bufó con una sonrisita torcida. Lo que están haciendo, respondió Silvestre, sin alzar la voz, no es asunto tuyo. Creo que sí lo es. Fue entonces cuando el de Bigote llevó la mano a su pistola. Silvestre no se movió, pero la cantina entera se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Quieres problemas?, gruñó el Ancho. Quiero que las dejen libres. La carcajada de los traficantes retumbó como un trueno feo. Paga, si tanto te importa, escupió el bigotudo. Todo tiene precio. El mundo pareció detenerse. Amalia sintió como el aire se espesaba a Silvestre. Sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la dejó caer sobre la mesa con un golpazo seco. Monedas. Más de las que esos hombres esperaban, las 3, dijo. Los traficantes se miraron. El dinero los compró más rápido de lo que Amalia hubiera querido admitir. Y así, sin disparos ni gritos, pero con una intensidad que dejó a todos temblando. Silvestre Aranda compró algo que no quería poseer. Compró la oportunidad de que una vida en varias vidas no terminaran ahí. Amalia lo miró, sin entenderlo todavía. Él simplemente asintió. El rescate había comenzado. Ella, aún sin saberlo, había sido arrancada de un infierno, para entrar en una historia que nadie habría imaginado. El camino de regreso al rancho de Silvestre se sentía demasiado silencioso. No un silencio tranquilo, sino un extraño, lleno de preguntas sin hacer y miedo sin nombre. Amalia iba sentada en la parte trasera del caballo, sosteniéndose apenas con las yemas de los dedos para no caer, mientras Silvestre la guiaba sin voltear mucho. Las otras 2 jóvenes habían sido enviadas al pueblo cercano, donde una mujer de confianza del ranchero las recibiría. Amalia, sin embargo, no fue con ellas. No porque él lo decidiera solo, sino porque una de ellas, llorando, le pidió que por favor no las dejara solas. Y Amalia, en su propia confusión, había asentido. Ahora estaba ahí, al lado de un hombre que no conocía, que parecía demasiado calmado para ser real, demasiado correcto para ser confiable. Ella sabía que la vida nunca regalaba seguridad. Si alguien parecía bueno, era porque algo estaba escondiendo. Puedes agarrarte más firme, si quieres, dijo Silvestre por primera vez en varios minutos. Amalia no respondió. Su garganta estaba cerrada, como si aún sintiera los dedos del miedo apretándola. No confiaba en él. No confiaba en nadie. Su padrastro también había tenido momentos de bondad. Los lobos saben disfrazarse de ovejas cuando quieren algo. No voy a caerme, murmuró, apenas audible. Silvestre no insistió. Ese era su estilo, no forzar, no empujar, no invadir. Dejó que el silencio volviera, pero un silencio distinto. Menos pesado, más paciente, el rancho apareció entre los cerros como una mancha grande de madera y sombra. No era elegante ni rico, pero sí amplio, vivo, lleno de movimiento, caballos pastando, gallinas correteando, un molino girando con pereza. A Amalia le sorprendió que todo pareciera tan ordenado, tan opuesto a la casa en la que creció. Silvestre desmontó y le ofreció la mano para bajar. Ella la rechazó con un movimiento brusco, casi instintivo. Está bien, dijo él, sin ofenderse. Ella bajó sola, temblorosa por dentro pero rígida por fuera. Se sentía como un animal acorralado, cada músculo listo para correr aunque no supiera hacia dónde. Silvestre abrió la puerta principal y la invitó a pasar. Amalia dudó. Miró el interior y solo vio muebles viejos, herramientas colgadas en la pared y una mesa grande sin mantel. No había cadenas, no había candados, no había miradas de hombres escondidos. Pero el miedo no entiende de lógica. ¿Qué quieres de mí?, preguntó de golpe, con una mezcla de rabia y terror. Ni siquiera sabía qué respuesta esperaba. Silvestre se quedó quieto. La luz del atardecer le marcaba las arrugas alrededor de los ojos. Nada, respondió con seriedad simple. Te traje porque esos hombres no iban a darte otra oportunidad. Y porque nadie merece ser tratado así. La respuesta la descolocó. Era tan directa que parecía falsa, o demasiado honesta para ser creíble. Amalia desvió la mirada.
si ya pagaste. Entonces te pertenezco, escupió, más por desesperación que por creencia real. No, dijo él, no eres de nadie, y menos mía. Amalia sintió que algo en su pecho se movía, como una puerta que se abre apenas 1 centímetro. Pero enseguida la volvió a cerrar. Puedes quedarte aquí esta noche, añadió Silvestre, señalando un cuarto pequeño con una cama limpia. Mañana decides qué quieres hacer. Puedes irte cuando quieras. No voy a detenerte. La idea de libertad repentina la mareó. ¿Irse a dónde? ¿Con quién? ¿A qué mundo, si el mundo siempre había sido una trampa? Entró al cuarto despacio. El piso crujió bajo sus pies. Sobre la cama había una manta de lana y una jarra de agua. Nada más. Nada menos. Si necesitas algo, estaré afuera, dijo Silvestre. Y se retiró, cerrando la puerta con suavidad. Una suavidad que casi dolía. Amalia se quedó de pie, inmóvil, escuchando sus propios latidos. Libre pero no lista. Segura pero sin saber por qué. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la estaba usando. Y esa ausencia de peligro era tan nueva que daba miedo. La primera noche en el rancho fue la más larga que Amalia recordaba. No había golpes, no había gritos, no había puertas azotándose. Pero ese silencio, tan limpio y tan nuevo, era más inquietante que cualquier ruido. Se acostó en la cama rígida, tapándose con la manta áspera, pero su cuerpo siguió en posición de alerta. Hombros tensos, respiración corta, ojos abiertos, aunque estuviera oscuro. El silencio es peligroso cuando has vivido toda la vida esperando el próximo estallido. Aún así, la madrugada llegó sin sobresaltos. Al asomarse por la ventana, vio el amanecer filtrándose entre los cerros, pintando el rancho con tonos de oro apagado. La luz parecía tocar todo con una ternura que no coincidía con su propia historia. Amalia salió despacio, todavía insegura de si tenía permiso. Caminó hacia el comedor, donde encontró una mesa servida con pan, queso y una jarra de agua fresca. Silvestre no estaba. Solo una nota escrita con letra tosca: come si quieres. Estoy afuera. No había orden. No había presión. Era tan raro que le revolvió el estómago, comió poco, más por necesidad que por hambre, y luego se aventuró al exterior. El aire olía a heno, a tierra húmeda y a animales tranquilos. Vio a Silvestre cerca del corral, revisando la pata de un caballo que cojeaba. Él levantó la vista apenas la sintió acercarse. No sonrió, no dijo un saludo efusivo, pero tampoco mostró frialdad. Era un reconocimiento simple. ¿Humanos, dormiste?, preguntó. No mucho, su entiende. Silvestre hablaba poco, pero lo poco que decía tenía ese peso tranquilo que no exige nada. Amalia observó el rancho a su alrededor. Era grande, pero no lujoso. Cada cosa tenía marcas de uso: las tablas gastadas del establo, las riendas remendadas, los baldes de agua mellados. Aún así, todo estaba ordenado. Había disciplina en ese lugar, pero no miedo. Si quieres caminar por ahí, puedes hacerlo, dijo Silvestre mientras revisaba la herradura del caballo. No necesitas permiso. Ese comentario, tan casual, hizo que Amalia tragara saliva. No estaba acostumbrada a moverse sin pedir autorización. Caminó sin rumbo, sintiendo el polvo bajo sus pies, escuchando el ruido de los animales, respirando más hondo de lo que había respirado en años. Entró al granero. Todo olía a madera, a cuero, a trigo seco. Había herramientas alineadas con precisión: martillos, sierras, cuerdas. Vio una silla de montar vieja, cuidadosamente reparada. Notó algo extraño en esa organización: era trabajo de una sola persona. No había manos pequeñas, no había presencia femenina. Ese rancho era un lugar habitado por un solo hombre. Y por su soledad, al salir, encontró a Silvestre cerca del pozo. Él bebía agua en silencio. ¿Qué? ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó ella de pronto, incapaz de contener la duda que la había estado persiguiendo. Lo que tú quieras que pase, respondió él, sin dramatismos. No tengo a dónde ir. No tienes que decidir hoy. La calma de su voz la desconcertaba. Amalia estaba acostumbrada a hombres que hablaban como si las palabras fueran balas. Él hablaba como si fueran herramientas, solo las necesarias, solo las útiles. Puedes quedarte aquí mientras decides, añadió. No te pediré nada a cambio. Ella cerró los puños. Los hombres siempre piden algo. Silvestre sostuvo su mirada. Jono fue un choque silencioso, pero poderoso. Amalia no sabía si creerle, pero tampoco podía encontrar maldad en él. Era como intentar ver una serpiente en un gato dormido. Simplemente no encajaba. Ese día no trabajó ni ayudó en nada. Solo observó cómo Silvestre alimentaba a los animales sin gritos, cómo movía sacos pesados con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo solo, cómo se detenía a reparar una valla rota aun cuando nadie se lo pedía. El rancho era un lugar de silencio, pero no de opresión. Era un silencio que invitaba a respirar. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, Amalia sintió algo desconocido, un hilo muy fino, casi invisible, de seguridad, no confianza todavía, pero sí un inicio, un espacio donde podía existir sin dolor. Y eso, para alguien como ella, ya era una forma pequeña, pero poderosa, de libertad. Los días siguientes pasaron con una calma que, al principio, inquietaba a Amalia más que cualquier tormenta. El rancho parecía funcionar con un ritmo propio.
marcado por el sol, los animales y las manos calladas de Silvestre. Nadie la apresuraba, nadie la vigilaba, nadie la corregía. Esa ausencia de control era tan nueva que la hacía sentir como si caminara por un lugar donde el piso aún no terminaba de formarse. Pero poco a poco, algo dentro de ella empezó a desenredarse una mañana, mientras el cielo apenas se abría en tonos rosados. Salió al patio y vio a Silvestre montando un caballo negro, grande y elegante. El animal respiraba hondo, impaciente, como si quisiera echarse a galopar hasta el fin del mundo. Amalia se detuvo sin darse cuenta, hipnotizada por el movimiento. Siempre había querido aprender a montar, pero en su antiguo hogar, la idea de expresar un deseo tan simple habría sido motivo de burla o de castigo. Silvestre la vio observando. ¿Te gustan los caballos?, preguntó. Sí, pero no sé montar. Aprende. Amalia bajó la mirada. No necesito aprender. Una cosa es necesitar, respondió él con naturalidad. Otra es querer. Esa frase le quedó dando vueltas. ¿Qué quieres? Nunca había tenido ese lujo. Sus días siempre habían sido sobrevivir, no elegir. Esa misma tarde, decidió que quería ayudar con algo. No soportaba la sensación de ser una visitante, alguien que solo observaba. Buscó escobas, baldes, herramientas, cualquier cosa para sentir que tenía un lugar. Encontró una pila de leña sin acomodar y comenzó a ordenarla en silencio, esforzándose para que quedara perfecta. Cuando Silvestre pasó por ahí, se detuvo a mirarla. No tienes que hacerlo, dijo. Quiero hacerlo. Él asintió, sin elogios exagerados, sin drama, solo un reconocimiento tranquilo. Eso, extrañamente, la motivó más que cualquier palabra bonita. Con los días, Amalia quiso aprender más cosas. Le pidió a Silvestre que le enseñara a preparar los alimentos para los animales, a usar el molino, a remendar ropa rasgada. Cada vez que hacía una petición, sentía un vértigo extraño, miedo a la reacción. Pero Silvestre siempre respondía igual. Claro. Te muestro. O si te cansa, descansas. No pasa nada. No estaba acostumbrada a que alguien tomara en cuenta su cansancio o sus límites. Era casi desconcertante, pero también liberador. Un día, mientras barría el establo, un potrillo recién nacido soltó un relincho asustado. Amalia, sin pensarlo, se acercó con movimientos suaves y una voz baja, casi maternal. El animalito dejó de temblar al instante. Silvestre, que estaba afuera, observó la escena con un brillo leve en los ojos. «Tienes buena mano para los animales», comentó. «Sí, te escuchan. Y tú los escuchas a ellos. No todo el mundo puede». A Amalia le ardieron las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento. Cada palabra que él le daba parecía empujarla un paso más lejos de su pasado. Esa noche, mientras se lavaba las manos en la palangana del cuarto, se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Se sorprendió de lo que vio. Su rostro seguía marcado por el cansancio de años. Pero había un brillo nuevo en sus ojos, un brillo de voluntad, de interés, de vida. Por primera vez, se preguntó, ¿qué podría llegar a ser si nadie me detuviera? Con el paso de los días, empezó a pedir más, querer aprender a leer, querer aprender a escribir, querer comprender las cuentas del rancho. Cada quiero que pronunciaba era una hoja nueva floreciendo, donde antes solo había polvo. Y Silvestre, sin convertirse en su dueño ni en su sombra, se volvió una especie de guía silencioso. No la moldeaba, la acompañaba. No la empujaba, la dejaba crecer a su ritmo. Así, casi sin darse cuenta, Amalia comenzó a recuperar algo que le había sido arrebatado desde niña, su voluntad, su derecho a querer, su permiso para existir. Y ese, aunque ella aún no lo supiera, era el primer paso hacia convertirse en la dueña de su propio destino. La rutina del rancho, que al principio le parecía un terreno desconocido, comenzó a tomar forma alrededor de Amalia como si fuera un abrazo lento. Cada día tenía su propio ritmo, el relincho de los caballos al amanecer, el olor a madera recién cortada, el chirrido del molino, el sonido de los baldes golpeando el borde del pozo. Era una vida simple, sí, pero llena de sentido. Y por primera vez, ella no era un estorbo ni una sombra. Era parte de algo. Silvestre, sin pretenderlo, se convirtió en una especie de brújula. No la dirigía, pero caminaba a su lado. Le enseñaba sin sermones y la corregía sin humillación. Era como si hubiera aprendido, a golpes de soledad, que las personas no se dominan, sino que se acompañan. Y Amalia, que solo conocía el lenguaje del miedo, comenzó a aprender el del respeto, cada mañana, después de ayudar a alimentar a los animales. Amalia buscaba al potrillo que había calmado semanas atrás. Lo llamaba Lumbre por lo inquieto que era y él parecía reconocerla. Cuando lo acariciaba, el animal bajaba la cabeza con una confianza que la conmovía más de lo que admitiría. La ternura que sentía por Lumbre era una ternura segura, nadie iba a usarla en su contra. Un mediodía, mientras colocaba herraduras nuevas en una mesa, Silvestre se detuvo a observarla. «Tienes buen ojo para el orden», comentó. «Me gusta que las cosas tengan un lugar», respondió ella, sin dejar de acomodar. Antes, si dejaba algo fuera de sitio, pagaba por eso. Aquí no. Aquí si algo está fuera de sitio, se pone en su sitio y ya. Todo puede arreglarse sin castigos.
Amalia se quedó quieta. La frase, tan simple, le revolvió emociones que no sabía nombrar. Todo puede arreglarse sin castigos. Nunca había conocido un mundo donde eso fuera verdad. Con el tiempo, Silvestre también empezó a dejarla participar en tareas más complejas. Le enseñó a revisar las cercas, a identificar errores en las cuentas del rancho, a clasificar semillas y a preparar remedios simples para los animales. Cada cosa nueva era un pequeño triunfo. «Tienes talento para esto», le dijo un día mientras ella mezclaba un ungüento para una vaca lastimada. ¿Para qué? Para cuidar, para dirigir, para ver lo que otros no ven. La frase la dejó temblando por dentro. Dirigir. Esa palabra nunca había formado parte de su mundo. Esa noche, el rancho estaba especialmente silencioso. Amalia salió al pequeño porche y se sentó a mirar el cielo. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Escuchó pasos detrás de ella. Silvestre, limpiándose las manos con un trapo viejo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo pienso. Pensar no hace daño. A veces ayuda. ¿En qué pensabas tú cuando estabas solo aquí?, se atrevió a preguntar. En empezar de nuevo, respondió él, reclinándose contra la baranda. En sí podía arreglar lo que la vida me quitó. Resulta que sí. Con tiempo de ella bajó la mirada. Yo no sé si puedo empezar de nuevo. Ya empezaste, dijo él, con esa calma que a ella la desarmaba. Solo que no te has dado cuenta. Una brisa tibia movió su cabello. Amalia sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de algo desconocido. Algo parecido a esperanza. Era tan suave que daba miedo tocarlo, como si fuera a romperse en cuanto respirara. Durante los días siguientes, empezó a tomar decisiones sin pedir permiso, elegir qué tareas hacer primero, corregir problemas antes de que Silvestre los notara, proponer pequeñas mejoras en el corral. Y él siempre respondía igual, con un asentimiento, con una buena idea, con un gesto de confianza que nunca había recibido de nadie. Cada raíz de miedo dentro de ella empezaba a aflojar. Cada recuerdo doloroso perdía fuerza, y el rancho, sin pretenderlo, se convertía en el lugar donde esas raíces rotas encontraban tierra fértil. No estaba sanada, no por completo, pero estaba creciendo, y ese crecimiento, lento e imperfecto, era el inicio de una fortaleza que pronto necesitaría. El rancho había empezado a sentirse como un refugio. No perfecto, no eterno, pero sí un espacio donde Amalia podía respirar sin esperar un golpe. Tal vez por eso, el miedo la tomó por sorpresa cuando la paz empezó a quebrarse. Primero como un presentimiento, luego como un ruido, y finalmente como una sombra gigantesca entrando por el camino de tierra. Todo comenzó una tarde tranquila. Amalia estaba en el corral, enseñándole al hombre a tolerar la silla de montar. El potrillo pataleaba con energía juguetona, y ella reía en una risa cortita, casi tímida, pero risa al fin. Silvestre, desde la distancia, la observó con una mezcla de orgullo silencioso y satisfacción tranquila. Pero entonces los perros comenzaron a ladrar. No era un ladrido común, no ese aviso ligero de que un conejo cruzaba el camino. Era un sonido grave, insistente. Un aviso. Un algo no está bien. Silvestre levantó la cabeza de inmediato. Amalia también se tensó. El aire cambió. Esa clase de quietud no significaba descanso. Significaba peligro. Entra al granero, dijo Silvestre en voz baja. ¿Por qué? Hazlo. Ella obedeció. No porque él mandara, sino porque su instinto lo gritó. Se escondió entre los sacos de avena y dejó la puerta entornada apenas un dedo. Alcanzó a ver el polvo levantándose en el horizonte. 2 hombres a caballo, y un tercero caminando detrás de ellos, arrastrado como un bulto. Cuando se acercaron, la sangre de Amalia se heló. Era su padrastro. Estaba más sucio, más flaco, más embrutecido que antes, pero ese rostro lo reconocería aunque cerrara los ojos. El hombre ancho de cicatrices, el mismo traficante que la había conducido en la carreta, lo sostenía por el cuello del saco como si fuera basura. El otro, el de bigote ralo, sonreía con esa arrogancia venenosa que Amalia nunca había olvidado. Arandan saludó el bigotudo, escupiendo al suelo. Nos has dado problemas. Silvestre se plantó en medio del camino, sin pistola en mano, sin miedo visible. Ustedes no deberían estar aquí. Tú tampoco deberías meterte en negocios ajenos, respondió el ancho. Esa muchacha, la que te compraste, no era tuya para llevarte. Un escalofrío recorrió a Amalia. Compraste. La palabra le quemó por dentro. Desde el granero, apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. No la compré para mí, dijo Silvestre. La compré para sacarla de sus manos. Pues venimos a recuperar la mercancía, escupió el bigotudo. Y a este le empujó al padrastro hacia adelante. Lo trajimos porque dijo que es el dueño legítimo. El padrastro levantó la cara. Los ojos de Amalia se encontraron con los de él desde la oscuridad del granero, aunque él no sabía que ella estaba ahí. Esa mirada, vacía y cruel, le devolvió años enteros de miedo. Esa muchacha es mía, gruñó el padrastro, como si hablara de un caballo perdido. Silvestre apretó la mandíbula. Ella no es de nadie, pagarás por llevártela, amenazó el ancho. De una forma u otra, los caballos resoplaron. Los perros seguían ladrando detrás. El aire pesaba como plomo.
Amalia sintió como su respiración se rompía en fragmentos. Todo lo que había ganado, sus raíces nuevas, su voluntad, su calma, tembló como si fuera a derrumbarse de un soplo. Podría haber seguido escondida. Podría haber esperado a que Silvestre negociara o se enfrentara por ella. Pero algo dentro de ella, algo que había echado raíces en esos días, se negó a volver a ser invisible, apretó los puños. Su cuerpo temblaba, sí, pero había una decisión nueva, feroz, creciendo dentro de ese temblor. Salió del granero, los tres hombres voltearon. Silvestre dio un paso hacia ella, como para cubrirla, pero ella levantó una mano. Un gesto pequeño, pero firme. Los ojos de su padrastro se abrieron con sorpresa al verla, sorpresa que pronto se volvió una sonrisa sucia. Sabía que estabas aquí, gruñó. Ven. Pero Amalia no avanzó, no retrocedió. Simplemente lo miró con un fuego nuevo en la mirada. El pasado había llegado a buscarla, pero esta vez no vino a encontrar a la misma muchacha aterrada. Esta vez encontró a alguien que ya empezaba a aprender a defenderse. Amalia dio un paso al frente, lo justo para salir completamente a la luz. El silencio cayó sobre el camino como una manta pesada. Los traficantes la miraban con una mezcla de triunfo y cálculo, como quien encuentra una moneda que creía perdida. Su padrastro, en cambio, la miraba con rabia desnuda, no por verla viva, sino por verla firme. Silvestre sintió como el aire entre ellos se tensaba, una cuerda a punto de romperse. Amalia murmuró casi como una advertencia. No tienes que. Sí tengo, respondió ella sin mirarlo. La voz le temblaba, pero seguía siendo voz. Salió de su garganta como si hubiera necesitado años para nacer. Tengo que hacerlo. El padrastro soltó un bufido. Qué ridículo este jueguito. Ven para acá. Ya bastante problema me diste. La frase detonó algo en Amalia. Un recuerdo vivo, como una bofetada de memoria. Noches enteras callando, caminando sobre puntas de pie para no despertar su ira, recibiendo órdenes que la reducían a sombra. Pero ya no era sombra. No voy contigo, dijo Clara, sin rodeos. Los traficantes se rieron, burdos, como si presentiaran un chiste inesperado. Ay, niña, se burló el de bigote ralo. No tienes opción. Aquí nadie te preguntó. Silvestre dio un paso hacia adelante entonces. Su voz sonó grave, controlada, pero sus ojos ardían. Ella ya habló, y ustedes la escucharon. ¿Y tú quién te crees? Le respondió el ancho. ¿Un héroe? Esto es simple, la muchacha es mercancía. Se paga, se entrega, se usa, se vuelve a vender si hace falta. Así funciona. Amalia sintió un nudo en la garganta. No por miedo, por asco, por años de sentir que tal vez sí valía tan poco. Pero ahora, con el rancho detrás de ella, con Silvestre frente a esos hombres, sabía algo que nunca antes había sabido, su valor no lo podía decidir ningún hombre. No soy mercancía, dijo, y esta vez su voz no tembló ni un poco. Soy una persona. El ancho abrió la boca para replicar, pero Amalia levantó la mano. Ustedes no vuelven a tocarme, ni a venderme, ni a nombrarme como si fuera un objeto. Se acabó. El padrastro dio un paso hacia ella, furioso por sentirse desafiado por la misma criatura a la que siempre había acostumbrado a obedecer. Tú no decides nada, eres mi responsabilidad, siempre fuiste mía. Y allí, en esa frase, Amalia encontró el punto exacto donde se rompía la historia y se reconstruía su identidad. Nunca fui tuya, dijo con un filo inesperado. Fui una niña, y tú nunca fuiste un padre. Solo un hombre que necesitaba sentirse dueño de algo. Porque por dentro no eras nada. El ancho se movió para sujetarla, harto del intercambio, pero Silvestre se interpuso con un movimiento seco. Sacó la pistola, no la apuntó. Solo la sostuvo, visible. La amenaza estaba implícita. Su acabón dijo. Ella no va a ningún lado con ustedes. El bigotudo chasqueó la lengua. ¿Vas a jugarte la vida por una muchacha que ni conoces? Silvestre no miró a los hombres. Miró a Amalia la vida. Dijo él, despacio. Es una cosa que vale la pena arriesgar cuando lo que tienes enfrente es alguien que por fin está peleando por sí misma. El padrastro gruñó, furioso. Pagarás por esto. Arándada. Amalia dio un paso más. Su voz bajó, pero no perdió su fuerza. No. El que va a pagar eres tú. La tensión estalló. Los traficantes se movieron. Los perros ladraron más fuerte. El viento se levantó como si el cielo también esperara el choque inevitable. Porque ya no era una niña escondida, ni un objeto vendido, ni una voz silenciada. Era Amalia. Y por primera vez era dueña de sí misma. El aire se volvió tan denso que parecía que el cielo mismo contenía la respiración. Amalia estaba plantada entre Silvestre y los hombres que habían marcado su destino con sufrimiento. No había armas en sus manos, pero su postura era la de alguien que, finalmente, había encontrado algo que proteger, su propio valor. Los traficantes intercambiaron miradas rápidas. No estaban acostumbrados a que sus amenazas tuvieran resistencia, mucho menos de alguien que debía estar temblando de miedo. La insolencia de Amalia los irritaba. La firmeza de Silvestre los enfurecía. El ancho se inclinó hacia su compañero. Tenemos que terminar esto rápido, murmuró, antes de que el ruido atraiga a los vecinos.
El bigotudo asintió. Yo distraigo al ranchero. Tú agarra a la chica. Silvestre lo notó. Su mano apretó la pistola, pero no disparó. No aún. Él no era un hombre que jalara el gatillo sin más. Primero advertía. Y su advertencia fue la calma con la que habló. Den media vuelta, dijo en voz firme. No quiero sangre aquí. Pero si cruzan otro paso, no tendrán regreso. El padrastro soltó una carcajada ronca. Ya eres parte del problema, Aranda. Esto no se acaba sin sangre. El bigotudo fingió desviar la vista, y en un segundo sacó un cuchillo. Se lanzó directo hacia Silvestre. El movimiento fue rápido, sucio y cobarde. Silvestre esquivó por puro reflejo, rodando hacia el lado. El cuchillo pasó rozándole la camisa. Fue suficiente para que el ancho se moviera hacia Amalia, intentando sujetarla del brazo como tantas veces lo habían hecho otros hombres en su vida. Pero esta vez, ella no se quedó quieta. Había aprendido a leer caballos nerviosos, a sentir la tensión antes de que un animal corriera. Su cuerpo ya sabía cuándo moverse antes que su mente. Retrocedió un paso y, usando toda la fuerza nacida de años reprimidos, le clavó el codo en las costillas al hombre. Un golpe seco, sorprendentemente fuerte, el ancho gruñó, doblándose un instante. Silvestre se levantó de un salto, apuntando con la pistola. «Suéltala». El bigotudo, viendo que la ventaja se escapaba, se lanzó de nuevo sobre Silvestre, intentando derribarlo. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control del arma. El polvo se levantó alrededor de ellos como un pequeño infierno dorado. Amalia quiso correr hacia Silvestre, pero el ancho la agarró del vestido y tiró con fuerza, haciéndola perder el equilibrio. «Lo que dice no importa», bramó el hombre. «Tienes precio, muchacha, y alguien pagará por ti». Amalia cayó al suelo, pero rodó y se levantó con una velocidad nacida del puro pánico. Su mirada se cruzó con la de su padrastro. Él no intervenía en la pelea, solo observaba, frío, como si todo fuera un trámite. «Siempre fuiste un estorbo», le dijo él. «Era cuestión de tiempo para que pagaras lo que me debes». Amalia sintió una furia que no sabía que tenía. «Yo no te debo nada», le escupió. El padrastro dio un paso hacia ella, pero Silvestre gritó su nombre de Amalia. Ella giró justo a tiempo para ver cómo el bigotudo intentaba arrancarle la pistola de la mano a Silvestre. El arma apuntó al cielo, luego al suelo, luego a ninguna parte. Un tiro se escapó, explosivo, como un trueno. Los caballos se espantaron. Los perros corrieron. El ancho vaciló. Y en ese segundo, Silvestre logró torcer el brazo del hombre y liberarse. La pistola quedó en su mano, firme. «No más», rugió. El bigotudo se detuvo. El ancho también. Incluso el padrastro dudó. Silvestre respiraba con dificultad, pero su mira era estable, recta. «Mortal», la próxima bala, advirtió, «no será al aire». El silencio cayó como un golpe. Los traficantes entendieron, el rancho no les pertenecía. La muchacha tampoco. Y ese día, no ganarían de lentos, con rabia contenida y orgullo herido, comenzaron a recular. El padrastro fue el último en retroceder. Le dejó a Amalia una mirada venenosa. «Esto no termina», Amalia lo sostuvo con una calma nueva. «Sí termina». Aquí, el hombre se dio vuelta, y se fueron. No fue una victoria limpia, no fue fácil, pero era la primera vez que el pasado se retiraba ante ella, la primera vez que Amalia se quedaba de pie. Cuando el polvo levantado por los caballos se disipó y el eco del disparo dejó de vibrar en el aire, el rancho cayó en un silencio distinto al de antes. No era el silencio de la rutina ni de la vida diaria. Era uno pesado, profundo, como si la tierra misma estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Amalia sentía las piernas temblarle. No de miedo, aunque sí había miedo, sino por todo lo que el cuerpo guarda cuando no tiene tiempo de sentir. Silvestre bajó la pistola lentamente, sus manos aún tensas, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. «¿Estás bien?», preguntó él, la voz ronca. Amalia asintió. Pero la verdad es que no estaba bien. Estaba despierta, encendida. Como si una parte de ella hubiera estado dormida desde niña y apenas ahora se permitiera respirar de verdad. Silvestre dio un paso hacia ella, pero luego se detuvo. «¿Me perdonas si te dije qué hacer?», murmuró. «Solo quise protegerte». Ella lo miró, sorprendida. Antes hubiera aceptado esa protección sin cuestionarla. Antes, la seguridad de otro había sido lo único que le quedaba. Pero ahora entendía algo nuevo, el peligro no la definía. Y las decisiones que tomara sobre su vida tampoco tenían por qué depender de alguien más. «No hiciste nada malo», dijo. Yo tenía que enfrentarme a ellos. Ya no quería huir. Silvestre bajó la mirada, aliviado. Los perros se acercaron a ellos, inquietos pero tranquilizándose al sentir que la tensión se disolvía. El sol comenzaba a bajar, y el cielo se teñía de ese naranja que hacía que todo pareciera más real, más marcado, como si la vida misma quisiera subrayar cada detalle. La amenaza había quedado atrás, pero la herida seguía abierta. Esa noche, Silvestre encendió una fogata junto al granero. No dijo nada sobre lo ocurrido, no presionó, no preguntó demasiado. Solo se sentó ahí, a unos metros de Amalia, como presencia silenciosa.
como quien entiende que para sanar no basta con proteger. También hay que dejar espacio. Amalia se sentó frente a él. Miró las llamas unos segundos, y entonces habló toda mi vida. Me enseñaron que yo no valía nada, que mi palabra no importaba, que debía aguantar, que era lo que me tocaba. Las chispas saltaron en la fogata. Silvestre levantó apenas los ojos, ¿y sabes qué sentí hoy? Continuó Amalia, que por primera vez. Yo decidí. Yo dije no. Yo dije basta. Sin permiso de nadie, Silvestre la observó con un orgullo que no necesitaba palabras. Eso, dijo él suavemente. Eso es lo que te hace libre. Amalia tragó saliva. Era extraño, pero hermoso, sentir que la libertad no era un lugar sino una postura, no un regalo, sino una conquista. Pasaron unos segundos antes de que ella hablara otra vez. Quiero trabajar aquí, pero no porque tú me salvaste, tampoco porque no tenga a dónde ir. Quiero quedarme porque aquí puedo construir algo, algo mío. Silvestre sonrió. Yo no quiero que seas mi propiedad, ni mi responsabilidad, ni algo que deba cuidar para pagar un error. Quiero, hizo una pausa breve, que seas parte del rancho si es lo que tú eliges. Con nombre, con voz, con futuro. Ese futuro hizo que el pecho de Amalia se abriera, como si por dentro le creciera un horizonte entero. Fue en ese momento, sin dramatismos, sin palabras grandilocuentes, sin promesas que no hacían falta, que algo cambió definitivamente. Amalia ya no era la joven vendida, ni la muchacha rescatada, ni la sombra que se escondía detrás de otros. Era una mujer que había enfrentado su pasado, había elegido su camino y había reclamado su lugar. Los días siguientes la vieron trabajando junto a Silvestre, no detrás, no debajo, sino a la par, administrando, aprendiendo, corrigiendo, liderando. No tardó mucho en que la gente del valle empezara a referirse a ella no como la chica del rancho Aranda, sino como la dueña joven, un título que no le regaló nadie. Un título que ella misma se ganó, y así, en un rincón del desierto, donde primero conoció el miedo, terminó encontrando lo más grande que jamás creyó posible, su destino. Y lo más importante, que era suyo, solo suyo.